En esta noche vamos a estar estudiando Juan capítulo 8, versículo 21 al 24. Juan capítulo 8, 21 al 24, y el tema que se va a tratar en esta parte, en esta porción bíblica, será el título, ¿verdad? El tema morir en pecado. Morir en pecado. Vamos a aprender un poco el significado acerca de esto. ¿Y por qué dice Jesús estas palabras? Dice Juan 8, vayamos al texto por favor, capítulo 8, versículo 21 y hasta el 24. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24, que es el versículo a memorizar, ¿verdad? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Muy bien, vamos entonces a hablar un poco acerca del contexto de esta porción bíblica. Recuerden que el hermano anteriormente estaba hablando acerca del discurso que decía Jesús, yo soy la luz del mundo, y se daba en ciertas fiestas conmemorativas. Y aquí no se sabe a ciencia cierta, porque cambia el giro del discurso, no se sabe a ciencia cierta qué fiesta específica es en la cual Jesús está diciendo estas palabras que acabamos de decir. Pero por lo general se cree que es entre la fiesta de los tabernáculos y las fiestas de la dedicación. ¿Sí? La fiesta de los tabernáculos, se recuerdan que el pueblo judío, ¿qué celebraba? ¿Cómo se celebraba en la fiesta de los tabernáculos? Se celebraba, ¿verdad?, la estadía en el desierto. ¿Y en el desierto en qué habitaban? En tiendas de campaña, ¿sí? En enramadas, en tiendas de campaña. Y esa morada era temporal. La fiesta de los tabernáculos realmente era muy importante y una conmemoración del acto salvífico de Dios y de una dependencia de Dios sublime, realmente, ¿verdad? Porque dice, esta morada que tengo es temporal, ¿sí? Es temporal, tengo una tierra prometida donde me voy a establecer. Esa era la fiesta de los tabernáculos. También estaba la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación. ¿Qué era la fiesta de la dedicación? Así como de forma general, más o menos. ¿Se recuerdan qué era la fiesta de la dedicación? Silencio, ¿verdad? Rotundo. La fiesta de la dedicación, ¿se acuerdan cuando en el tiempo de los macabeos hubo una gran revuelta, ¿verdad? Uno de los reyes que estaba gobernando en ese tiempo era pagano, y entonces en el templo, ¿verdad?, de Jerusalén puso un cerdo ahí en el templo, ¿no?, en el pináculo del templo, y entonces lo que causó fue indignación de los judíos. Y en el tiempo ese de los macabeos entonces empezó a hacer una revuelta los judíos, ¿verdad?, con Judas Macabeo, y entonces pudieron ganar esa guerra y pudieron dedicar el templo. Es decir, quitaron las impurezas, porque realmente fue un oprobio grande que había hecho este rey. Porque al colocar un cerdo, algo que era inmundo para los judíos en el templo, algo santo, algo sagrado, representaba una gran ofensa para los judíos. Entonces se dedicó nuevamente el templo, es decir, se hizo una purificación del templo, y esta fiesta era para conmemorar esa gran victoria del pueblo judío y cómo volvieron nuevamente a los senderos, ¿verdad?, a los senderos de Dios, como el templo nuevamente fue
restaurado y dedicado a Dios. ¿Sí? El momento en que dice Jesús estas palabras es en Jerusalén. Recuerde que Jesús está acá en Jerusalén. Y precisamente estas palabras también las dice en el templo. Algunos dicen en el atrio de las mujeres, donde se recogían las ofrendas. ¿Y a quiénes va dirigido este discurso? Bueno, los que le escuchaban eran los líderes religiosos y algunos judíos piadosos que llegaban al templo ahí a adorar. Jesús entonces estaba diciendo estas palabras y estaba allí todo el mundo expectante a ver qué Jesús decía. Jesús realmente le gustaba y disfrutaba realmente enseñarle a las personas. Pero en la característica de la forma de redactar de Juan, Jesús habla una cosa, pero la gente entiende otra cosa. ¿Le ha pasado eso, verdad? ¿Alguna vez a usted? Que usted dice una cosa y la otra persona interpretan otra cosa diferente. ¿Sí? La primera vez que llegué aquí y algunas hermanas me dijeron, hermano, deme la cola. Entonces yo interpreté algo muy diferente a lo que realmente la persona me estaba diciendo, ¿cierto? A veces sucede de esa manera. Entonces, no me pida la cola así, ¿verdad? No. Es importante que nosotros veamos de ese punto de vista de Juan, ¿sí? Juan, de alguna manera, hace su redacción de su evangelio de esa forma. Jesús dice unas palabras, pero las personas como que entienden otra cosa. Y Jesús insiste en enseñarles las profundidades del reino de los cielos, pero las personas de alguna manera entienden otra cosa. Y trata Jesús de decir con palabras que se puedan entender, a veces profundas, a veces no, a veces sencillas, pero por alguna razón hay esta dicotomía o hay esta dualidad en el discurso de Juan, ¿sí? Entonces siempre hay un dualismo en el discurso de Juan o en la redacción de Juan, siempre hay un dualismo, ¿verdad? La luz, las tinieblas, el cielo, ¿verdad? La tierra, ¿sí? La carne, el espíritu, siempre hay un dualismo, un entendimiento, ¿verdad? Diferente o conceptos que se contraponen, ¿verdad? En sí mismos. Entonces, vamos a pensar de esa manera en Juan, o vamos a verlo, el discurso de Juan, o cómo escribe Juan. Vamos a verlo de esa manera y vamos a ver cuál es el entendimiento de Jesús y cuál es el entendimiento de los judíos que le están escuchando. Dicho eso, vamos al texto bíblico. ¿Qué les parece? Vamos entonces a ver el primer versículo que leímos, que es el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús. Por esta frase, otra vez, es decir que es otro discurso que dijo en otro tiempo Jesús, pero aquí se compila en el Evangelio de Juan. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy, dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Fíjense en esta frase, yo me voy. ¿Qué indica? Es un lugar, ¿cierto? Yo me voy hacia un lugar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las personas? Me van a buscar. Me van a buscar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le dice Jesús? Pero es una condicionante, dice, pero en vuestro pecado moriréis. En vuestro pecado moriréis. ¿Sí? O sea, me van a buscar, pero no me van a encontrar, porque van a estar muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significará eso, morir en los pecados, en el pecado? ¿Qué significará?
Esa va a ser la incógnita a lo largo de la clase de hoy. ¿Qué será? Y parece que lo podamos entender como a simple vista, desde morir en pecado. Bueno, ¿qué es morir en pecado? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le pasa por la mente? Cuando estamos en desobediencia, dice el hermano. ¿Qué más se le ocurre? Ajá, bien. Cuando no escuchamos la palabra del Señor. ¿Qué más se le ocurre? Cuando no hacemos la voluntad de Dios, dice el hermano, ¿verdad? Muy bien. Mire que diferentes ideas, ¿no? Pero Jesús tiene un concepto, pero a veces interpreta de otra manera, ¿cierto? Pero entonces vamos a encontrar un poco acerca de qué significado tiene morir en vuestros pecados. Los que le están escuchando le dicen, ustedes van a morir, ¿me van a buscar o no me van a encontrar? Porque ustedes van a morir en vuestros pecados. Dice, a donde yo voy, eso denota un lugar, ¿sí? A donde yo voy, ¿qué pasa? Vosotros no podéis venir. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es decir, al lugar donde yo pertenezco y que voy a regresar, ustedes no van a poder venir porque están muertos en sus pecados. Un muerto no puede ir a ningún lugar. Una persona que está muerta no puede ir a ningún lugar. Pero aquí no está hablando acerca de una muerte literal, física, ¿verdad? Sino que es una muerte espiritual, una muerte en el pecado. Por lo tanto, si van a querer buscarme, pero donde yo voy, ustedes no pueden entrar, no pueden llegar, no pueden estar. Por más que lo intenten, ustedes, por sus pecados, no pueden estar. Eso es lo que relata Jesús. ¿Sí? Eso es lo que relata Jesús. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta y pasamos a la siguiente. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes entrarán al cielo? Porque Jesús va a regresar, ¿cierto? Dice la Escritura, ¿verdad? Que vamos a ir con Él. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes estarán o llegarán al cielo con Jesús? ¿Los perfectos o los imperfectos? Para ponerlo en un contexto actual, ¿verdad? Siempre hablamos de perfección o de imperfección. Vamos a ver, ¿quiénes estarán ante el Padre? ¿Los perfectos o los imperfectos? Sí, hermano Carlos. Depende, ¿verdad? Depende. Dice el hermano Carlos que los perfectos, porque Jesús los perfecciona. A través de Jesucristo. Muy bien. ¿Quién opina lo contrario? O igual. ¿Los perfectos o los imperfectos? Los perfectos, dice la hermana. A ver los demás. Vamos a ir con Jesús. O sea, muchos van a ir con Jesús, van a poder ir. Sin embargo, aquí está diciendo que estos no van a poder ir. Pero entonces, ¿quién está con Jesús? ¿Quién puede llegar a donde Jesús está? ¿Los perfectos o los imperfectos? Los perfectos, dicen por allá. ¿Qué dicen los demás? Los imperfectos, dice acá. Sí, hermano, a ver. Entonces, los perfectos. Pregunto esto porque siempre tenemos, gracias hermano, pregunto esto porque siempre tenemos esta concepción, ¿verdad? No, es que soy imperfecto,
Solo Dios es perfecto, ¿cierto? A veces nos excusamos bajo esa premisa o ese concepto de decir, es que yo soy imperfecto, hermano, ¿verdad? Solo es una cervecita, ¿verdad? Soy muy débil, ¿verdad? ¿Sí? Es que solo es una mentira que dije, ¿verdad? Es que soy imperfecto, soy humano. Una mentira, fíjate. Es que soy humano, ¿verdad? Yo me equivoco a cada rato. ¿Cierto? Entonces, si soy imperfecto, pues estoy mal, ¿no? ¿Cierto? Ahora, entonces pregunta final. ¿Los perfectos o los imperfectos? O sea, usted está como entre ni de aquí ni de allá. Imperfecto, imperfecto. Ajá, hermano Carlos. Ah, muy bien, ahí vamos entonces. El apóstol Pablo lo resume de esta manera. Bueno, lo ve estos dos polos de la siguiente manera. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado, o sea, lo que te da el pecado es la muerte. Lo que Jesús está diciendo, moriréis en vuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios, mire, dádiva es un regalo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo somos perfeccionados. Entramos ante su presencia porque estamos en Cristo y en Cristo somos perfectos porque Él es perfecto, Él es santo, Él es, ¿sí? Él es todo para nuestra vida. Entramos en la humanidad de Jesús, entramos en su esencia, en lo que Él es, porque estamos en Él. Permanecemos en Él, estamos en Él. Entonces, el deber cristiano es estar en Jesús para poder nosotros heredar esa vida eterna. Cuando estamos en Jesús, ¿verdad? El regalo de Dios viene hacia nosotros, porque estamos en Él, le pertenecemos a Él, vivimos para Él. Entonces, nadie puede acercarse a Dios con pecado. Y esto me recuerda mucho, ¿se acuerda cuando Moisés fue y vio la zarza ardiendo? Y entonces le dio curiosidad a Moisés y fue a ver que la zarza no se apagaba. ¿Sí? Ese bolito estaba pero encendido y no se apagaba. Cuando llegó, ¿qué le dijo el Señor ahí? Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. No hay ninguna impureza que pueda entrar a la presencia del Señor. No hay ningún pecado. Por eso Jesús perdona nuestros pecados, nos limpia. Por eso en Apocalipsis está el reflejo, ¿verdad?, de las vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Una iglesia, Dios quiere una iglesia sin mancha, pero no es por nuestra capacidad, sino es por nuestra rendición a Jesús, al Señor. Es ahí que nos limpia y podemos acceder ante la presencia de Dios. ¿Quedamos claros ahí? Muy bien. Vamos al siguiente texto y entonces miramos ahí.
algo importante. Mire lo que piensan los judíos, mire lo que decía Jesús, ¿verdad? Ahora lo que piensan los judíos, dice, decían entonces los judíos, versículo 22, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Verdad? Entonces como que dicen los judíos, lo que piensan los judíos, ¿cómo es que no vamos a ir donde este, ¿verdad? Donde este, ¿acaso es que se quiere matar? Obviamente, yo no me quiero matar, pensarían los judíos. Yo no voy a ir a suicidarme. Mire qué antagónico lo que piensan los judíos. Ellos pensaban de que Jesús se iba a suicidar, se iba a matar a sí mismo. Por eso decía que donde yo voy no pueden venir, porque este se va a matar. ¿Sí? La mente de los judíos, en la mente de los judíos Jesús era pecador. En la mente de los judíos Jesús era alguien que infringía la ley, alguien que no pertenecía realmente al redil de Dios, al pueblo de Dios, por infringir la ley. De hecho, por eso lo mataron. Pero entonces dice ¿acaso es que se va a suicidar, se va a matar a sí mismo? Y habla acerca de un lugar, ¿verdad? Que dice, ¿a dónde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Cómo es que nos va a decir eso, verdad? ¿Será que se va a suicidar? Por eso no podemos ir. Aquí denota, hermanos, algo supremamente importante que es acerca del suicidio, ¿no? Para el judío era inconcebible, o sea, no soportaban el suicidio, no significaba algo que un ser humano debía de hacer. Con algunas excepciones en la historia judía, podemos ver que el suicidio fue una opción importante. ¿Se acuerdan cuando Sansón? ¿Qué hizo Sansón al final de su historia? ¿Qué hizo? Se sacrificó a sí mismo, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando estaba entre las columnas? Y entonces otra vez le pidió al Señor que le diera fuerza y el Espíritu de Dios, dice, entró en Sansón y le dio nuevamente fuerzas y fue cuando derribó esas columnas y todo el templo ese, el lugar donde estaban se derrumbó y mató a muchos filisteos en ese momento. Pero él también murió ahí. ¿Sí? Decidió, ¿verdad?, quitarse la vida para matar a otros. Los judíos veían bien esa historia al final, pero no es que concebían el suicidio como algo que todos deberían de hacer. También se acuerdan lo de Masada, después de que Jesús profetizó eso, ¿no? En la meseta de Masada, después en el año 70, por ahí, en el año 70 más o menos, donde los romanos vienen y hubo una revuelta de los judíos y empezaron a combatir con los judíos, y un remanente de los judíos fue a esta meseta de este pueblo llamado Masada, que todavía hoy está, esas ruinas. Y entonces lo que hicieron los romanos fue sitiar el lugar, es decir, no podía entrar agua, no podía entrar comida, y al final los que estaban allí en Masada, los judíos que estaban ahí no tenían por dónde salir y decidieron en una junta matarse a sí mismos. Antes de entregarse a los romanos, preferimos nosotros quitarnos la vida. Pero el suicidio, hermanos, es algo que los judíos realmente no pensaban así, y creo que hoy nosotros no concibimos, aunque muchas personas han caído en esa profundidad mental, ¿verdad?, de esa profunda tristeza de querer quitarse la vida en diferentes ocasiones. Las Escrituras nos enseñan que el suicidio obviamente no es algo que es bueno, no es algo que es bueno. Pero es importante detallar, ¿verdad?, cómo los judíos pensaban de esta manera. A donde yo voy, dice, no pueden venir ustedes. Siguiente, por favor. Aquí quiero marcar la cuestión de el lugar, ¿sí? El lugar.
Nosotros pensamos a veces que el lugar donde Dios está, a veces lo pensamos como, decimos, ¿verdad?, que Dios está en el cielo. Pero a veces decimos también que Dios está aquí, ¿verdad? Incluso hay coritos que dicen, Dios está aquí, ¿sí? Entonces, cuando decimos que Jesús va a un lugar, ¿sí?, lo pensamos como en un lugar estático, ¿verdad? Como un lugar que nosotros debemos de llegar, ¿verdad? Nosotros debemos de llegar. Pero lo que sucede en la cruz es algo importante. El reino de Dios viene a morar aquí. El reino de Dios se presenta en este lugar. Significa que Jesús, ¿verdad? Jesús está aquí en la tierra. Cuando Jesús está presente como ser humano, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí en este lugar. Es decir, que el lugar no es un lugar netamente físico donde nosotros llegamos, sino que es un estado espiritual, donde nosotros podemos acceder a través de la fe en Jesús. Por eso, la vida eterna no consiste en un lugar donde nosotros vamos a llegar, sino que la vida eterna consiste en estar presente con Jesús ahora. ¿Estamos donde Jesús está o no estamos donde Jesús está? El estar con Jesús donde quiera que usted se encuentre, en el país que usted se encuentre, en el lugar donde usted se encuentre, si está con Jesús, si vive para Jesús, ahí es el lugar apropiado. El lugar apropiado que nosotros debemos de estar es estar siempre a los pies de Jesús, diciéndole, gracias Señor por estar conmigo, porque Él permanece en mí y yo en Él. No importa la situación donde tú te encuentres, en qué estado económico tú te encuentres, las necesidades que tú enfrentas o las personas con que tú te relacionas. Quizás hay personas que te hacen mal y te hacen daño, pero lo importante no es el lugar donde tú te encuentres o las personas con que tú te encuentres. El lugar más importante donde nosotros debemos de estar es a los pies de Jesús, es con Jesús mismo. Los judíos estaban ahí, ¿cierto?, cerca de Jesús. ¿Estaban con Jesús o no estaban con Jesús? Físicamente estaban cerca de Jesús, estaban ahí con Jesús, pero no había fe en ellos. Por lo tanto, no estaban con Jesús tampoco. ¿Miren la diferencia de lugar? ¿Miren la diferencia? ¿Sí? Por eso dice, cada uno nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque a pesar que pasemos sufrimientos en nuestra vida y dificultades en nuestra vida cotidiana, o por predicar el evangelio, o por servir al Señor, a pesar que pasemos sufrimiento, no importa si voy a una cruz, con tal que vaya con Jesús, eso es lo más importante y es lo más glorioso. El cielo es Jesús, es Jesús, es donde está Él, es el lugar más importante. ¿Se acuerda de aquella mujer, no, llena de pecado que incluso hay un canto que cantamos, valga la redundancia, que entonamos aquí en la iglesia, ¿verdad? No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Es Jesús. ¿Usted está con Jesús? Si está con Jesús, está en el lugar apropiado, importante. Ese es el lugar perfecto. Ese es el lugar que nosotros debemos de buscar.
Así que no es un lugar determinado, es estar ante la presencia de Él siempre, de estar con Él siempre. No importando las circunstancias, es estar con Jesús. Amén. Versículo 23. Mire lo que dice. Y les dijo, mire lo que le dice Jesús al pensamiento de los judíos. Vosotros sois, ¿de dónde? De abajo. Yo soy, ¿de dónde? De arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Mire qué interesantes palabras, ¿no? Así viéndolo por encimita decimos, pues como que lo entendemos muy bien. Ustedes son de abajo, pero la pregunta es, ¿qué significa abajo? La tierra, dice por allá. Yo soy, dice, de arriba. ¿Qué significa arriba? ¿Cómo? Lo espiritual, lo celestial, ¿sí? Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, extraterrestre, ¿verdad? No. Fíjese bien cómo se entendía, y este es un gráfico que diseña más o menos, que hace una ilustración de cómo era concebido el mundo de aquel entonces. El mundo, por ejemplo, griego, judío, no conocía lo que hoy conocemos como América. Ellos no conocían este lugar. ¿Sí me explico? O sea, para ellos no existía esta parte del mundo. Solo descubrió en el año 1500 Cristóbal Colón, aunque ya habían personas acá, pero en el mundo civilizado no se conocía que esta parte del mundo existía. Entonces la concepción del mundo y de la naturaleza y de los eventos cosmológicos y de los eventos climáticos, ellos lo entendían de una manera diferente a lo que quizás nosotros hoy lo entendemos. Y Jesús la habló en términos de ese tiempo, de ese pensamiento. Mire este gráfico. Más o menos ilustra cómo era el pensamiento de la cosmología de aquel entonces. Esta es una ilustración de cómo concebían el mundo en ese tiempo, ¿sí? Aquí tenemos como un óvalo que ilustra la tierra en el medio, en el plano. Es como un plano la tierra, con sus montañas, mares, lagos, etcétera, ¿no? Arriba podemos ver las nubes, el sol, la luna, que eran los astros comúnmente, y las estrellas, ¿verdad? Los astros, que eran los astros comúnmente adorados en aquel entonces en diferentes culturas. Hay un firmamento, este óvalo negro que tiene, ¿verdad?, el firmamento, y tiene sus fundamentos, ¿no?, a las orillas. Es decir, el ser humano no podía traspasar más de ese firmamento. O sea, ese era como el límite de todo el ser humano, ¿no? Y aquí podemos nosotros ver el cielo, que como ellos lo veían azul, usted ve el cielo y usted lo ve azul, ¿no? Entonces se creía que era una gran capa gruesa que tenía unas ventanas. Y arriba de esas capas había agua, porque Dios al principio separó el agua de la tierra y hubo cielo y hubo tierra. ¿Cielo? ¿Cierto? Entonces había agua alrededor y abajo había el gran abismo donde Dios puso las grandes bestias, como ilustra las escrituras, como Leviatán y todas estas. Es el gran abismo, por así decirlo, ¿no? Entonces este es el gran abismo donde están las bestias marinas y todo eso, ¿no? Las profundidades. Pero en estas profundidades, no en el gran abismo, sino en la tierra, está el Seol. Es decir, abajo de la tierra está el lugar de los muertos, donde todo ser humano que muere, pues ahí va a dar al Seol, ¿verdad? Si ustedes miran arriba, hay unas compuertas,
Entonces decía, ¿por qué llueve? No, es que arriba hay agua, y entonces cuando se abren las compuertas, por eso hay ilustraciones que dicen las puertas del cielo, ¿cierto? Se abren y entonces viene la lluvia. O para la época de Noé, por ejemplo, de cuando hubo el gran diluvio, entonces las puertas de los cielos, dice, se abrieron y comenzó a llover y hubo gran tempestad, ¿cierto? Entonces habían gran compuertas porque arriba había agua, por eso se veía azul, ¿verdad? Ese es el concepto que se tenía en ese tiempo. Y ahí también están las puertas de los cielos, en la parte superior. ¿Se acuerda cuando Jacob tuvo un sueño y había unas escaleras hacia el cielo y había una gran puerta? Entonces los ángeles subían y bajaban en esa gran escalera que conectaba hacia el cielo, ¿sí? Y entonces había una gran puerta hacia los cielos que transportaba al segundo, ¿verdad?, cielo, los cielos, y al cielo donde está Dios. Por eso hay un segundo y tercer cielo, por así decirlo, ¿no? Más o menos, esta era es una ilustración de cómo es que se veía, ¿sí?, o cómo es que ellos pensaban en cuanto a arriba y abajo, en cuanto a cielo y en cuanto a tierra. Entonces Jesús les dice, ustedes no son de arriba, yo soy de arriba. ¿A dónde? En el cielo. Ustedes son de abajo, no está diciendo de la tierra, está diciendo del Seol, es decir, donde pertenece la muerte. ¿Sí? Por eso cuando les habla que por sus pecados van a morir, les está diciendo que ustedes pertenecen al lugar de los muertos, porque sus pecados hacen que vayan a ese lugar, que vayan a ese lugar. Entonces cuando no es que hoy pensamos así, no es que a veces decimos, no es que el cielo, ¿verdad? Y es que Dios está allá en el cielo y apuntamos hacia arriba. Esa todavía es la concepción que se tenía en aquel entonces. ¿Sí me explico? Igual abajo, ¿verdad? Los infiernos, entonces es abajo donde está, ¿verdad?, Satanás y eso, y entonces la concepción del Seol o el Hades como los griegos lo pensaban también. Entonces esto más o menos era la concepción del mundo de ese entonces, o la cosmología, o cómo se entendía el universo y cómo se entendía las cuestiones climáticas de ese momento también, ¿verdad? Entonces cuando Jesús le dice, ustedes son de abajo, les está diciendo que ustedes pertenecen, ¿verdad?, al mundo de los muertos, el lugar de los muertos, en las profundidades de la tierra donde la persona que muere. Entonces ellos lo entendieron muy bien, porque dice, nos está diciendo que nosotros vamos al Seol, que pertenecemos allá. Claro, nosotros pertenecemos ahí. Todo ser humano, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado que mora en nosotros nos va a llevar a la muerte. Pero solamente en Jesús, solamente este maravilloso ungido de Dios que quita el pecado del mundo, hace que la muerte ya no permanezca en nosotros. Entonces cuando Jesús viene a nuestro corazón y Jesús perdona y limpia nuestros pecados, limpia todo nuestro ser, ya no pertenecemos a los de abajo, pertenecemos a los de arriba, donde viene Jesús, porque estamos con Él, ¿sí?, porque vivimos para Él. Ya la muerte, hermanos, ya no es parte de nosotros, porque estamos con Jesús, que no es de este mundo, por lo tanto nosotros tampoco somos de este mundo. Por eso dice un canto, ¿verdad? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Porque ya no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, no porque nosotros lo merezcamos o lo hayamos merecido,
sino porque Jesús nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados y ahora tenemos no muerte, sino que tenemos vida en Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de este pensamiento? ¿Lo veían así ustedes? ¿O no lo veían así? ¿Tenían la cosmovisión antigua o era diferente? ¿Cómo? Diferente. Jesús les está dando una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver el mundo, ¿sí? Una nueva manera de ver el mundo. Y la manera que Jesús ve, ¿verdad?, todo el mundo, el cosmos, se resume en Él y se resume en su obra salvífica para la humanidad. Nada tiene sentido si Jesús no es el centro de todo. Nada tiene sentido si Jesús no es la piedra angular, no es aquello que transforma nuestra vida y nuestros pensamientos. Si nosotros ponemos al ser humano como primer lugar, si nos ponemos a nosotros mismos como primeros, nunca va a reinar Jesús en nuestra vida. Nunca vamos a pertenecer a los de arriba, sino que vamos a permanecer en los de abajo. Porque si permanecemos en lo de abajo, entonces vamos a morir en nuestros pecados. Pero si pertenecemos a los de arriba, por la gracia de Dios, hermanos, vamos a heredar esa vida eterna con Cristo Jesús. El último versículo. Por eso os dije, versículo 24, moriréis en vuestros pecados. Aquí da la razón Jesús por lo cual Él había dicho esta frase, ¿no? Por eso yo les dije, dice Jesús, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire qué maravilloso, mire qué maravilloso. ¿Por qué están muertos ellos? ¿Por qué están muertos en sus pecados? Porque no creían en Jesús. Muy bien. Mire, está en clase Dorlis, ¿verdad? ¿Y sí está en clase? No, siempre. Por eso se vino enfrente. ¿Por qué entonces están muertos en sus pecados? Porque no creen en Jesús. ¿Cuál es la clave de ir de muerte a vida? Jesús. Creer en Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerda? Cree en el Señor Jesús. Vive para Él. Haz todo para honra y gloria de Él y vas a ver que vas a pertenecer a los de arriba y no a los de abajo. No vas a ser parte de este mundo porque esto va a pasar, pero Jesús va a permanecer y vas a ser parte de la gloria eterna, hermanos. Por eso yo les dije a ustedes, es que ustedes no entienden, ¿sí? Es que ustedes no entienden. No es que yo me voy a suicidar, no. Yo voy a dar la vida por ustedes. Y solamente ustedes tienen que creer en mí. Tienen que creer en mí. ¿Tenían todo para creer en Jesús? Claro, tenían todo. Ellos en ese momento esperaban el Mesías. Jesús era el Mesías. Ellos esperaban un gran rey. Jesús era el gran rey. ¿Sí? Ellos conocían las Escrituras. Conocían las Escrituras. Ellos conocían las profecías desde el Antiguo Testamento que les estaba hablando acerca del Mesías. Sabían que en Jesús estaban cumpliendo todas las profecías que desde la antigüedad se estaban predicando, que todos los profetas señalaban a Él. Solo era el punto de creer en Él. Cree en Él. La cosmología de Jesús, básicamente podemos hablar mucho de esto, pero el tiempo es muy corto. Básicamente lo podemos ver aquí del discurso anterior que el hermano Gustavo estaba hablando. Vamos a pasar, por favor. Jesús es la luz del mundo.
Te acercas a Jesús, tienes vida, tienes claridad, tus ojos ven lo espiritual, tus ojos ven otra dimensión. No ves el mundo solamente natural, físico. Ves otra dimensión diferente porque ves con los ojos de la fe. Ves con los ojos de la fe. Aquí no ves simplemente personas que están sentadas viéndome así, algunas con sueño, ¿verdad? Otras. Ves al pueblo de Dios, al que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Ves a una iglesia gloriosa. Ves en las dificultades, en las tristezas, en los problemas, una oportunidad para aferrarte a Jesús, para estar con Él. Ves la manera, tus ojos se abren, pero la cosmología o la forma de ver Jesús, lo que nos quiere dar a notar Jesús, que si te alejas de esa luz, vas a la oscuridad, estás cegado, no puedes ver, no puedes darte cuenta lo que pasa a tu alrededor. Puede estar Jesús sentado a la par y tú no te das cuenta que es Él. Puedes estar en la tristeza más profunda y sabes que Dios está ahí a tu lado, pero tú no lo puedes sentir porque estás en tinieblas. Solo tiene que venir la fe en ti, decir, tengo fe, Jesús. Creo en ti, tengo la confianza plena en ti, confío en ti, ayúdame, permanece en mi corazón, hazme alguien nuevo, ayúdame a ser diferente, porque estoy en la luz. Pero entonces si nos alejamos de la luz, entonces estamos en oscuridad. Jesús estaba allí y Él es la luz del mundo. En Él se centra todo, hermanos. Rápidamente, hermanos, quiero terminar con estas aplicaciones. 3 nomás. Primero, ten conciencia de dónde tú estás. Yo debo de tomar conciencia de dónde estoy. ¿En qué lugar estoy? ¿Estoy ante la presencia de Jesús? ¿Estoy con Jesús? ¿Estoy en comunión con Jesús? Porque eso es lo que importa en esta vida. Estar con Jesús, tomar conciencia de dónde estoy. O estoy en tinieblas, o estoy en el mundo, estoy en la conciencia de la humanidad o en los rudimentos de este mundo. La conciencia plena de estar con Jesús nos trae vida. Segundo, tomar conciencia de quién es Jesús. Porque los judíos que estaban ahí conocían de dónde venía, quién eran sus padres, quién eran sus hermanos, de qué pueblo venía. Conocían de manera superficial quién era Jesús, pero nunca le reconocieron como el Hijo de Dios. Entonces, traer conciencia de quién es Jesús nos da vida, porque entonces no solamente vamos a adorar a una persona que vino a dar la vida por nosotros, venimos a adorar a Dios mismo, revelado, encarnado. Y tercer punto, tomar una decisión. Toma una decisión, está en ti. ¿Creer o no creer? Espero que tú tomes y sigas tomando la decisión de creer en Jesús, creer en el gran yo soy, creer en el eterno por siempre y para siempre. Que Dios les bendiga, hermanos.